Hay momentos en los que miras tu vida y te preguntas en silencio, ¿esto que estoy viviendo es realmente la voluntad de Dios? No lo dices en voz alta, pero lo piensas cuando algo se rompe, cuando una puerta se cierra, cuando haces todo bien, y aún así, el resultado duele. Nos enseñaron a creer que la voluntad de Dios siempre se siente clara, segura, incluso cómoda. Pero la realidad es que muchas veces se vive en medio de confusión, miedo y decisiones que no dan paz inmediata. Y ahí es donde la fe se vuelve real, no teórica. Quédate en este video, porque hoy no vamos a hablar de una voluntad de Dios idealizada, sino de la voluntad de Dios vivida en la vida real, en lo cotidiano, en lo que no entendemos, pero seguimos caminando con esperanza. Todos hacemos planes, soñamos caminos, imaginamos futuros, nos esforzamos para que las cosas salgan de una determinada manera. Y cuando algo no ocurre como esperábamos, sentimos frustración, decepción o incluso enfado con Dios. Pero la voluntad de Dios no es una copia mejorada de tus planes, es una mirada más profunda sobre tu vida. Dios no ve solo lo que tú deseas ahora, ve lo que necesitas para crecer, sanar y llegar a tu verdad más auténtica, aunque el proceso sea incómodo. Aceptar la voluntad de Dios no significa resignarse ni apagar los sueños. Significa confiar en que Dios no te quita nada esencial, aunque te lleve por caminos distintos a los que habías imaginado. Muchas personas viven angustiadas, intentando acertar la voluntad de Dios, como si fuera un examen espiritual que hay que aprobar. Buscan señales constantes, respuestas inmediatas, confirmaciones absolutas, y eso termina agotando. La voluntad de Dios no se revela de golpe, se va aclarando mientras caminas, mientras oras, mientras decides con honestidad. No es un secreto escondido, es una relación viva. Dios no juega a confundirte, camina contigo mientras eliges. La Biblia lo expresa así: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No dice, luz para todo el camino, dice para el paso de hoy. Dios no te muestra todo de una vez, te acompaña paso a paso. Hay una parte de la voluntad de Dios que nadie quiere escuchar. A veces pasa por el dolor, por pérdidas que no elegiste, por esperas que se alargan, por situaciones que no entiendes ni aceptarías si pudieras evitarlas. Jesús mismo vivió esto. En el momento más difícil dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue una frase tranquila, fue una oración nacida del miedo, del sufrimiento y del amor al mismo tiempo. La voluntad de Dios no significa que no haya cruz, significa que la cruz no se vive en soledad. Dios no elimina todo dolor, pero nunca abandona a quien confía, incluso cuando no comprende. Muchas personas buscan la voluntad de Dios solo en decisiones grandes, vocación, trabajo, relaciones importantes. Pero la mayor parte de la voluntad de Dios se vive en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude ni ve. Está en cómo tratas a los demás cuando estás cansado, en cómo eliges el bien aunque nadie lo note, en cómo sigues siendo fiel, honesto y humano en medio de lo sencillo. Ahí también se cumple la voluntad de Dios. No necesitas tener la vida resuelta para vivir según la voluntad de Dios. Basta con responder con amor en el lugar donde estás hoy. Dios no te pide perfección, te pide verdad. Llega un punto en la vida en el que ya no tienes certezas. Has orado, has pensado, has intentado decidir bien, y aún así no sabes si estás en el camino correcto. No hay señales claras, no hay respuestas rápidas, no hay seguridad absoluta. Solo queda la incertidumbre, y aprender a convivir con ella cuesta más de lo que imaginabas. Confiar en la voluntad de Dios en ese momento no significa sentir paz todo el tiempo. Significa seguir caminando aún con miedo, elegir no cerrarte, no rendirte por dentro.
Es aceptar que no necesitas entender todo para seguir confiando. Que la fe no siempre es claridad, muchas veces es fidelidad en medio de la niebla. Hay decisiones que solo se comprenden con el tiempo. Caminos que hoy parecen errores y mañana se revelan como aprendizajes profundos. Dios no te abandona mientras dudas, no te suelta mientras tiemblas. La voluntad de Dios no es un empujón al vacío, es una mano firme que te sostiene incluso cuando no sabes dónde estás pisando. La esperanza cristiana no se basa en tener todo bajo control, sino en saber quién camina contigo. Y aunque ahora no veas resultados, aunque la espera sea larga, aunque el corazón esté cansado, confiar en la voluntad de Dios es creer que tu historia no está perdida, que tu vida no es un error y que nada de lo que estás viviendo es inútil. Tal vez hoy no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez miras atrás y no reconoces el camino. Tal vez miras adelante y solo ves preguntas. Y aún así, sigues aquí, sigues buscando, sigues creyendo, aunque sea con una fe pequeña. Eso también es confiar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre se siente como una respuesta clara. A veces se siente como una presencia que no se va, como una fuerza silenciosa que te permite seguir cuando no puedes más. No es un plan frío, es una relación viva. No es una imposición, es un acompañamiento constante. Hoy no se te pide que entiendas todo. No se te pide que tengas seguridad absoluta. No se te pide que no tengas miedo. Solo se te pide que no camines solo, que no cierres el corazón, que confíes incluso cuando la fe se vuelve frágil. Puedes decirle a Dios, con toda honestidad: Señor, no entiendo tu voluntad, pero confío en que no me dejas. Esa oración, aunque sencilla, es profunda. Y Dios escucha el corazón que se abre con verdad. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Confío en la voluntad de Dios. A veces decirlo en voz alta fortalece más de lo que imaginas. Comparte este video con alguien que esté atravesando decisiones difíciles o momentos de incertidumbre. Y si quieres seguir profundizando en una fe vivida desde la vida real, suscríbete al canal. Cuando no veas el camino, cuando dudes, cuando el miedo aparezca, recuerda esto: la voluntad de Dios nunca te quita lo que te sostiene, solo te conduce hacia lo que te hará más verdadero. Amén.